I wrote the following essay. The source Escribí el siguiente ensayo, Las fuentes del enajenamiento americano, para la revista The American Conservative en diciembre de 2023. How does ¿Cómo one se respond responde a sentirse como un extraño no bienvenido en el propio país sin perder el rumbo y la dignidad? losing one's bearings Primero, and dignity? revisemos algo de la historia de ese enajenamiento. Some of the history. Hace 3 años y medio, disturbios urbanos sacudieron este país de una manera que no se había visto en más de medio siglo. Sin embargo, hubo poco en términos de respuesta federal. En 2020 vimos la imposición de confinamientos y vacunas por una burocracia de salud pública comprada y pagada. Hoy tenemos los esfuerzos continuos de la administración Biden para encarcelar al expresidente, así como a cientos de sus seguidores implicados en el disturbio del 6 de enero. Deberíamos ver estos ejemplos no como eventos dispares, sino más bien como partes de un todo comprensible, como componentes de un mensaje del Estado permanente a la población en general. Ese mensaje es una inversión de la comprensión tradicional de cómo se supone que funciona este país. Los ciudadanos, una vez entendidos como los verdaderos soberanos de la República, han sido advertidos. El gobierno federal en Washington ya no pertenece al pueblo americano en ningún sentido significativo. Como el analista político Michael Anton señaló recientemente, el Estado permanente en este país ha capturado todo, dirige todo y consigue lo que quiere en todo. Y su apetito recíproco con el comer. Disentir del programa simplemente no se tolerará. Dissenting from the program simply will not do. And so, the unrelenting, at times El mensaje implacable y a veces amenazante del Estado permanente al pueblo es claro. not yours. Washington es nuestro, no suyo. Hold the permanent La influencia que el Estado permanente y sus adherentes tienen en la vida estadounidense, especialmente en la formulación y conducción de la política de seguridad nacional de Estados Unidos, parece inquebrantable. Lo que gobierna Washington es nuestra propia nomenclatura. Estas élites están actualmente en el proceso, ya bastante avanzado, de consolidar su control sobre el discurso público. Los fracasos públicos y fechorías del Estado permanente durante los últimos 3 años y medio son en realidad una especie de burla de ellos hacia nosotros. Su mensaje se resume en «Esto es nuestro, no suyo». Considere lo siguiente. Los arquitectos de la guerra de Irak y la serie de guerras posteriores al 11 de septiembre, que han matado a millones de personas en todo el mundo, no solo han evitado cualquier consecuencia, sino que continúan siendo festejados y promovidos. El Estado permanente participó en un intento de golpe de Estado en la antesala de la inauguración del 45º presidente, quien fue falsamente acusado de coludir con una potencia extranjera para robar las elecciones de 2016. En lugar de enfrentar castigo, aquellos detrás del intento de privar de sus derechos a 63 millones de estadounidenses fueron recompensados con trabajos como analistas bien pagados en CNN y MSNBC. Uno de ellos incluso enseña ahora en la Universidad de Georgetown. En 2020, el Estado permanente una vez más interfirió descaradamente en una elección presidencial, exigiendo la supresión de una historia que habría sido muy perjudicial para el retador, un aliado de larga data del Estado permanente. To the challenger, a longtime ally of the permanent state. The successful La suppression exitosa supresión de la historia contribuyó a la derrota del presidente en funciones. La historia involucraba al hijo descarriado y drogadicto del ahora incumbente y una supuesta operación de tráfico de influencias. El llamado Estado permanente desestimó la historia como falsa, atribuyéndola a interferencia rusa. Sin embargo, años después, las pruebas han demostrado que la historia era cierta. A pesar de esto, no ha habido consecuencias para los miembros del Estado permanente que utilizaron sus autorizaciones de seguridad y el prestigio de sus cargos con fines políticos. Además, hay una notable disparidad en las sentencias dadas a los alborotadores de 2020 y a los del 6 de enero. Los disturbios de 2020 causaron al menos $2,000 millones en daños, resultaron en 25 muertes y enviaron a muchas ciudades importantes de Estados Unidos a una espiral de violencia y anarquía de la cual todavía están luchando por recuperarse. En contraste, el disturbio del 6 de enero retrasó la votación del colegio electoral por varias horas, y la única muerte por violencia ese día
fue una alborotadora desarmada que fue disparada por un oficial de policía del Capitolio, quien desde entonces ha sido ascendido. Estos casos envían un mensaje claro. Washington pertenece a aquellos en el poder, no al público general. El personal del Estado permanente parece albergar una antipatía arraigada hacia aquellos fuera de su círculo. Aunque técnicamente son estadounidenses, parecen estar más alineados con una meritocracia, considerándose ciudadanos orgullosos de una república sin fronteras de mérito. This republic is borderless. It disdains as quaint and unnecessary the notions of Desprecia lo que considera nociones pintorescas e innecesarias de patriotismo y comunidad. Se enorgullece de ser postcristiano y es agresivamente, incluso vorazmente, antifamiliar. La membresía se confiere por tener los títulos adecuados, las pasantías correctas, las prácticas y los empleadores. Pero lo más importante, la verdadera clave para ser miembro es sostener las opiniones correctas. La gama de fuerzas alineadas contra los estadounidenses comunes y contra aquellos estadounidenses concienzudos que se oponen al Estado permanente, sus proyectos y guerras, y su control tipo soviético sobre las instituciones estadounidenses, solo se está fortaleciendo. El interludio de Trump entre el segundo mandato del señor Obama y lo que ahora es efectivamente su tercer mandato fue el punto en el que el Estado permanente dejó caer cualquier pretensión de que existe para servir a los ciudadanos estadounidenses. Quedó demasiado claro que existe para servirse a sí mismo, mientras el estadounidense promedio se ahoga en deudas, drogas y desesperación. Aquellos que se oponen al estado de cosas reinante son relegados a la categoría de criminales de pensamiento o peor. En 1968, mientras el régimen de Brezhnev y el propio Brezhnev estaban paralizados por la esclerosis, el disidente checo Václav Havel escribió su famoso ensayo, El poder de los sin poder. Con su inmortal primera línea, un espectro está rondando Europa del Este, el espectro de lo que en Occidente se llama disidencia. Havel describe un sistema que se ha vuelto tan políticamente osificado que prácticamente no hay forma de implementar la no conformidad dentro de sus estructuras oficiales. En la narrativa de Havel, la dominación soviética sobre los países de Europa del Este llevó a una situación donde el centro del poder también era el centro de la verdad. El ensayo de Havel se centra en un tendero que exhibe en su ventana un cartel con el eslogan marxista «Proletarios del mundo, uníos». De manera similar, en Estados Unidos, tenemos nuestros propios eslóganes exhibidos en ventanas, en jardines y en parachoques de coches en barrios acomodados a lo largo del litoral este. Estos carteles llevan mensajes como «Las vidas negras importan», «El amor es amor», «Gracias, Dr. Fauci» y «La ciencia es real», a menudo acompañados por la ahora omnipresente bandera ucraniana. Estos mensajes forman la ideología de lo que puede llamarse el Estado permanente. La situación en Estados Unidos en 2023 es, en algunos aspectos, más preocupante que lo que se vio en Europa del Este a finales de los años 70. La diferencia clave es que a los estadounidenses no se les obliga por el Estado a exhibir estos carteles. Lo hacen voluntariamente, lo que habla de la pervasividad de la ideología del Estado permanente. La imposición de la conformidad ideológica y la uniformidad de opinión tienen un propósito. Protegen al Estado permanente del escrutinio. Havel también observó que la ideología les da a las personas la ilusión de identidad, dignidad y moralidad, mientras que al mismo tiempo les facilita renunciar a estas cualidades. Leer a Havel en 2023 es desconcertante, no solo porque su descripción de la situación bajo el comunismo en Europa del Este hace más de 40 años también resume adecuadamente el estado de cosas bajo el Estado permanente. En palabras de Havel, el régimen está cautivo de sus propias mentiras. Debe falsificarlo todo, el pasado, el presente y el futuro. Falsifica estadísticas. Pretende no poseer un aparato policial omnipotente y sin principios. Finge respetar los derechos humanos, no perseguir a nadie, no temer nada y no fingir nada. Para el ser humano que vive bajo tal régimen, se vuelve imperativo encontrar un camino a seguir, prepararse y buscar alternativas al sistema gobernante. La clave, según Havel, es que las personas de buena conciencia se rebelen contra la manipulación.
Afortunadamente, muchos de los medios por los cuales el Estado permanente nos manipula no están ocultos. Están a plena vista, a nuestro alrededor, en nuestras pantallas y en nuestros iPhones. Para romper el monopolio del Estado permanente sobre lo que constituye la verdad, los disidentes estadounidenses harían bien en simplemente optar por retirarse y retirar su apoyo tácito y explícito de las herramientas más burdas de manipulación masiva, incluyendo, sobre todo, los dos principales partidos políticos y las cadenas de noticias por cable y los medios de comunicación tradicionales. Quizás la mejor manera de derrotar o domesticar al Estado permanente no es jugar su juego. La herramienta más poderosa, de hecho quizás la única, que tienen los disidentes estadounidenses en su arsenal, es su negativa a ser manipulados, a como Havel lo expresó, vivir dentro de la verdad. To, as Havel put it, live within the truth.